Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California, para todos ustedes, nuestros hermanos que sintonizan pues esta señal de Monte María a través de los distintos medios que el Señor el día de hoy nos permite. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta cabina ubicada en la colonia 3 de octubre, desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. A través pues de internet, de la página oficial www.montemaria.org, y también a través de estas redes sociales. Tenemos Facebook en estos momentos, en el perfil de Monte María Radio y Televisión, y también desde este perfil de su servidor Fray Sergio MJM. Y bueno, pues no se diga de esta transmisión también en vivo para nuestros hermanos en radio, la 1470 AM. Un saludo muy cariñoso, muy afectivo, y bienvenidos pues sean a este su programa. Yo les comparto, nuestro número de WhatsApp es el 664-371-2369. 664-371-2369, nuestro número de WhatsApp aquí en cabina para que se comuniquen y manden todas sus intenciones o sus saludos. Y bueno, pues también de una manera diferida, ya más adelante estaré subiendo este programa en el canal de su servidor en YouTube, en el canal de YouTube de Fray Sergio MJM. Muy bien, bueno, pues sin más por el momento, vámonos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Santa Paulina Jaricot. Nació en Lyon, Francia, y desde muy tierna edad mostró un gran espíritu religioso. Las aventuras misioneras que le contaban le quitaban la idea de hacerse misionera, pero sentía una gran inclinación a ayudar a los misioneros de alguna manera, y pedía a Dios que lo iluminara. Y el Señor la iluminó con una simple lectura que le hizo la cocinera de su casa. Desde pequeña, se propuso vencer las propias inclinaciones a la ira, la gula, el orgullo y la pereza, ofreciendo al Señor estos pequeños sacrificios. De joven se dejó llevar por una amiga vanidosa, participando de la vida mundana, pero todo esto no la satisfacía. Sufrió una caída en una fiesta social y estuvo al borde de la muerte, y su madre ofreció la vida por ella y le aceptó la petición. Un día oyó en el templo los peligros de la vanidad y del efímero de la vida, y esto la llevó a cambiar su vida. Nace así una nueva obra, la propagación de la fe, en grupos de 10 personas que se comprometen a ayudar con sus limosnas y sus sacrificios a las misiones. Paulina es el alma y envía grandes ayudas a las misiones. Su hermano ordenado sacerdote le ayudó a promoverla en toda Francia. Paulina se fue a Roma a contarle al Papa su idea de la propagación de la fe, aprobándola y recomendándola a todo el mundo. Tuvo que pasar por muchas dificultades y para evitar ser engañada por los recursos económicos, dejó estos en manos de sacerdotes y personas especializadas. Murió santamente en 1862 y a los 20 años después se oficializó en todo el mundo su obra. Otros santos de hoy: Evaristo, Pirilio, Felísimo, Luciano,
Gaudioso. Muy bien, bueno, pues ahí tuvimos lo que fue este santoral que corresponde a este día, martes 26 de octubre. Ahora nos vamos con el siguiente momento, que es compartir con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios, que precisamente pues también corresponde a este día, martes 26 de octubre. Y vamos a ver qué es lo que el Señor habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hoy podemos reflexionar acerca de lo que nos comparte el evangelista Lucas. En referencia pues a este evangelio, lo podemos reflexionar con 2 palabras, ¿sí? 2 palabras que nos pueden ayudar a mencionar estas 2 parábolas, estos 2 ejemplos que nos pone ya el evangelista Lucas en la expresión de Jesús. Tenemos en primera instancia a la sencillez. Y más adelante vamos a tener en un segundo momento el error del protagonismo. Pero vamos con el primer caso, la sencillez. El Señor nos está presentando una comparación del reino de los cielos. Y nos dice que se parece a una semilla que obviamente se tiene que sembrar, y una vez sembrada se tiene que mantener, ¿sí? Es decir, se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que cuidar, se le tiene que velar, es decir, estar bajo su cuidado. Y para aquellos que realmente hayan tenido esa experiencia, o a lo mejor todavía la tienen, mis respetos. Miren, cuando escucho hablar en el Evangelio de estos ejemplos del campo, de la cosecha, a mí me trae unos recuerdos un poco chuscos, ¿sí? Y yo lo he compartido también muchas veces aquí en los medios. Yo nací en la ciudad de aquí de Tijuana. Y yo no soy de campo, yo no soy de rancho, ¿verdad? Sin embargo, me gusta mucho, eso sí, me encanta la vida de rancho. Y tuve un primer encuentro, una primera experiencia justo cuando entré a esta comunidad de misioneros y misioneras de Jesús y de María. Porque va resultando que mis primeras etapas de formación precisamente las vivo en un rancho que tenemos aquí en la comunidad, allá un poquito antes de llegar a Tecate. Y pues me toca prácticamente, ¿qué serán? De 4 a 5 años estar allá, ¿verdad? Y poder experimentar la belleza de la naturaleza, del silencio, del ruido, pero un ruido de naturaleza, los pajaritos por la mañana o por las tardes, el silencio completo por las noches, inclusive había silencio por las tardes. Pues nosotros teníamos durante esos 4 años que estuve allá, ¿verdad? Viviendo, y cada fin de semana que pues tocaba el servicio al pueblo en cuanto a esa cuestión pastoral que teníamos,
en cada fin de semana, que era la misa y un retiro que se hacía. Estoy hablando del rancho Santa Teresa. Y bueno, pues va resultando que en un tiempo el trabajador que teníamos fue despedido. Entonces nos quedamos un buen tiempo sin un trabajador que nos apoyara, ¿verdad? Porque el rancho, pues, de alguna otra manera es un poco grande. Y por lo tanto se requería ese cuidado, mantenimiento, limpieza, en fin. Pude experimentar el hecho de la limpieza o del mantenimiento. No era realmente mucho, era poco en cuanto a sembradío, porque solo había árboles frutales cuando yo estaba, no sé en estos tiempos. Había tan solo árboles frutales, pero sí eran como unos, ¿qué serán? No lo sé, 80, a lo mejor estoy exagerando, pero eran bastantes, eran 2 huertos, ¿no? Entonces era darle mantenimiento a uno y después al otro, pero llevaba su tiempo. Entonces, más el mantenimiento de todo el rancho. Entonces, ese tiempo que estuve tratando, en la ausencia de un trabajador, tratando de mantener el rancho, me llevó al encuentro de una realidad, ¿sí? De una realidad que yo no conocía. Y que pensaba en mi mundo mágico, pues esto es muy fácil, ¿no? Me tocó una semana completa tan solo para una parte de los árboles, no toda. Una parte, una sección nada más, una sola área donde estaban una parte de los árboles, ¿sí? Y recuerdo que me llegó el momento donde quise sembrar precisamente, ¿sí? Ustedes van a creer, nunca salió, ¿verdad? Nunca salió el fruto. Y por más que me asesoré, por más que investigué, indagué, nunca se dio el fruto. Y fue algo interesante ver cómo se requiere de un cuidado especial, tanto de mantenimiento para los que ya están, para los sembradíos que ya están, fuera de lo que fuera, sea árboles frutales, sea árboles silvestres, lo que quieran, como para los que van empezando, ¿no? Los que se acaban de sembrar. Y fue un cuidado tremendo que yo, de verdad, dije, Dios mío, nunca voy a acabar. Una semana para una parte, y lo que había sembrado aparte ni siquiera había ya dado fruto, nunca dio fruto. Entonces ahí caí en cuenta que ahí en la realidad, aparte de que dije, no tengo mano para esto, no soy bueno. Fue otro punto que me llamó la atención. Dije, esto ocupa mucho cuidado. Esto verdaderamente ocupa un cuidado especial, ¿sí? Un cuidado especial. Y cómo, de alguna otra manera, se le invierte tiempo, esfuerzo, inclusive hasta dinero. Y ahí es donde, de alguna otra manera, acentúo lo que el Señor habla en cuanto a esta comparación de la semilla con el reino de los cielos. Para poder llegar al reino de los cielos, también se necesita de un esfuerzo, de una lucha, de un trabajo, ¿sí? Pero ya no en algo exterior, ya no en algo material, ya no en algo fuera de nosotros, sino por el contrario, se necesita de un cuidado muy especial. Y cuando digo o cuando menciono a un cuidado muy especial, me refiero al cuidado de nuestra alma, ¿sí? El poder cuidar, vigilar de que verdaderamente alcancemos la vida eterna, efectivamente cuesta mucho. Y cuando me refiero cuesta mucho, me refiero es que cuesta
tiempo, esfuerzo, sacrificios. Pero imagínate, esto es para los que en realidad lo hacen. Yo no me quiero imaginar para aquellos de los que ni siquiera les importa, porque ese es otro de los puntos que en nuestros tiempos, en este pleno año 2021, también se presenta, también se ve, también tenemos dentro y fuera de nuestra iglesia. Tenemos a un laico muy frío, tenemos un laico que se ha dejado enfriar, tenemos un laico muy tibio. Y me refiero en cuanto a la fe y a la gracia de Dios. En nuestros tiempos, en este año 2021, tenemos a familias con ausencia de Dios. Tenemos a laicos, a personas sin la cercanía de Dios, sin un encuentro personal. Fíjense algo muy interesante, hablando acerca de esto. Hoy en la comida con la comunidad surgió un tema muy interesante. Bueno, creo que nada más con 2 monjitas. Estaban 2 monjitas, todavía no llegaban los demás. Estaba hablando yo con ellas acerca del tema de la fe. Porque resulta que en una de las materias que me dan aquí en la Facultad de Teología, estuvimos viendo, porque ya terminamos el libro, un libro de 10 autores, un libro resumido realmente, es decir, el autor de este libro recopiló 10 autores, que la mayoría son teólogos, y hablan de su encuentro con la fe, hablan acerca del tema de la fe como tal. Y algo muy interesante en la que, no les puedo hablar porque es un poco extenso, de lo que habla cada uno, pero sí en cuanto a un poco resumido de lo que creo que los 10 autores coinciden. Hablan de una tibieza en el pueblo de Dios, de una lejanía de la fe, de una ausencia de fe en el pueblo, ¿sí? Una tibieza de Dios, es decir, no hay una relación constante. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Resulta que hoy en nuestros tiempos, y bueno, no nada más en nuestros tiempos, estos autores no crean que son recientes. Estamos hablando de 1980, 1990, al 2000, para acá. Imagínense, desde esos tiempos todavía hasta estos, se habla de una ausencia de fe, se habla de una falta de fe. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, es decir, lo más común, lo más habitual para el tema de la fe, es de que el pueblo conozca una fe de tradición y de transmisión. Es lo que nos dicen estos 10 teólogos. De transmisión y de tradición, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que haya una fe en el pueblo de Dios de transmisión y de tradición? ¿A qué se refieren estos 10 autores con esto? ¿Y a qué se refieren con que sea esto más popular? Es decir, más habitual, lo que más se usa, pues. Se están refiriendo a que hoy el pueblo de Dios, es decir, ustedes como laicos, la mayoría de veces, no quiero generalizar, pero sí en un gran número o el mayor porcentaje de laicos del pueblo, reciben una fe de transmisión y de tradición. Es decir, eso no es malo, para empezar, eso no es malo. Simplemente podría ser un punto de encuentro con Dios, pero que no es la finalidad. A ver si me doy a explicar. ¿Cuántos de nosotros fuimos inculcados en la fe, educados en la fe por alguien más? Fuimos, por ejemplo, no conocíamos de Dios en un punto de nuestra vida y lo llegamos a conocer, vuelvo a repetir, no todos, pero sí la mayoría, conocimos a Dios por nuestra abuelita, por nuestra mamá, por la vecina, por la señora de la tercera edad, por el grupo de pastoral en cuanto grupo de matrimonios en nuestra parroquia, en fin, no lo sé. Y lo conocimos porque alguien nos habló de él, el cual no está mal, está muy bien porque al final de cuentas
pues es un testimonio de una persona externa a mí que me habla de alguien y que por lo tanto pues yo llego a conocer a Dios. Y ustedes creo que también lo han escuchado, vuelvo a repetir, no está nada mal. ¿Por qué? Porque pues es parte del testimonio de vida. Creo que también la mayoría de ustedes han formado parte de eso, porque ustedes también, espero que no me esté equivocando, han hablado de Dios, ¿no? Han hablado de Dios a otras personas. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Pues testimonio de vida, ¿no? Damos fe, damos testimonio de un Dios que existe, de un Dios resucitado, de un Dios que existe o que profesamos, ¿no? En nuestras vidas cristianas. Entonces, algo interesante aquí está en cuanto a que resaltar el punto en el que conocimos a un Dios porque alguien nos habló de Él. Y eso, vuelvo a repetir, no está mal, está muy bien. Lo malo está en que tan solo nos quedamos con eso. Vuelvo a repetir. Lo malo está en que nos quedamos con la enseñanza de un principio. Nos quedamos con las características de ese Dios que nos habló la otra persona. Pero nunca, el problema grave está en que nunca hemos tenido un encuentro personal, directo de Dios. Es decir, no es lo mismo repetir las cualidades, las características del Dios que profeso, de las que me dijeron, pues, ¿sí? Repetirlas tal cual como me las dijo mi abuelita. Es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, es que Dios es amor. Una cosa es que yo lo conozca porque alguien me lo enseñó, y otra cosa es que yo lo viva. Y otra cosa es que yo lo mencione porque yo lo he vivido personalmente. No sé si me di a entender, ¿sí? O sea, a eso se le conoce como una fe de transmisión y de tradición. O sea, me lo han transmitido. Yo rezo el rosario porque mi abuelita lo hacía. Pero no lo rezo porque realmente creo en María o porque realmente profundamente conozco de la persona o de la Madre de Dios que me protege y me cuida, porque tengo un cariño, un amor por nuestra Madre Santísima. ¿Sí? Entonces es distinto, ¿verdad? A creer por lo que me han transmitido que creer por lo que yo he vivido. O sea, vuelvo a repetir, el primer hecho, creer por transmisión o tradición, no estoy diciendo que esté mal, está muy bien, porque si no, pues no habría testimonios, está muy bien. Como inicio está muy bien, pero ya como cristiano católico practicante, yo tendría que aventurarme a un conocimiento personal de Cristo, ¿sí? Personal. Y por ahí comentan, la mayoría de los 10 autores coinciden también con que muchas de las veces, y también este es otro modo de decir las cosas, que no en un aspecto general, es decir, no todos, pero sí la mayoría llega a conocer a Dios de cerca por problemas, por enfermedades graves, es decir, por aquellos que han experimentado, por ejemplo, la muerte de cerquitas, ¿sí o no? Yo en mi caso, ahí voy con otro ejemplo también que me pasó. Yo pasé por 2 accidentes automovilísticos aquí en la comunidad, ¿sí? El primero fue, curiosamente, el primero fue un tráiler, ¿sí? Primero fue un camionzote que a mí y a un ex compañero que también estaba aquí en la comunidad íbamos en carretera federal y pues nos aventó, ¿verdad? Por un error que creo yo que nosotros cometimos al dar una vuelta donde no se debería dar vuelta. Venía con velocidad el tráiler y nos empujó, nos aventó, ¿eh? Eso fue una aventura pues de vida y muerte. Que cuando vieron la camioneta donde íbamos decían, ¿a poco sobrevivieron? En realidad sobrevivieron, sí, porque la camioneta pues quedó deshecha.
Entonces, pues, realmente fue algo impresionante, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes, así ahorita nos los podemos llevar horas y horas contando de experiencias que hemos vivido un tanto cuanto cerca de la muerte. Entonces, por ahí dicen estos 10 autores, vuelvo a repetir, no todos, no de un modo general, pero sí la mayoría tienen un encuentro personal con Dios porque han vivido una experiencia cerca de la muerte, ¿no? O cerca de un hecho impactante, fuerte, doloroso, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿sí? En fin. Entonces, ¿a qué se nos está invitando, verdad, en estos tiempos? A verdaderamente tener un encuentro con Dios, mira, personal, ¿sí? Personal. Que no nos quedemos, que no seamos poquiteros, ¿verdad? Una palabra un poco coloquial. Otra palabra podría ser que no seamos tacaños, ¿sí? Que no seamos tacaños con nuestra relación con nuestro Dios, sino que sea auténtica, ¿sí? Auténtica, que sea personal. Que si yo digo a la otra persona, Dios es amor, es porque yo lo he vivido. O yo lo he buscado. A ver, dicen que Dios es amor. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Como dice por ahí uno de los salmos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. A ver, vamos a ver. Es que yo insisto, ¿verdad? Cómo a veces somos tan luchadores, tan insistentes cuando, o curiosos, ¿verdad? Nos gana la curiosidad cuando nos insisten en algo. Mira, prueba esta fruta, está bien buena. No se me antoja. Pruébala. A ver, vamos a ver. Y te gana la curiosidad. Vamos a probar para ver si es cierto lo que dicen esas personas. Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? En una familia, imagínate, en este pleno año 2021, en una familia donde ya no se vive a Dios. Fíjate bien lo que he dicho. No he dicho, ya no se cree en Dios. No. He dicho, ya no se vive a Dios. Es distinto, ¿verdad? Es distinto decir, creo en un Dios, a decir, vivo a un Dios. ¿Sí? Entonces, hace falta saborear, hace falta tener esa experiencia vivencial, personal, un encuentro de cara a cara con Cristo, para poder confirmar y afirmar, decir, es cierto, Dios es amor, es cierto, Dios es misericordia, ¿sí? Entonces, por eso, la falta de formación cristiana, tanto en el laico, en el cristiano, en las familias, por eso nadie trabaja, nadie lucha por llegar a la santidad. ¿Quién en este año 2021, fíjate bien lo que voy a decir, quién en este año 2021 verdaderamente vela y cuida de su alma? Y tiene mucho cuidado de no caer en pecado y que si cayó en pecado se va y se confiesa. ¿Quién tiene esa delicadeza hoy para poder verdaderamente velar y cuidar de su alma y decir, caramba, estoy en pecado, no puedo comulgar? ¿Quién? ¿Quién hoy de verdad se preocupa por eso? Ya nadie. Hay una tibieza, hay una frialdad, hay una lejanía de Dios, hay una ausencia de Dios. ¿Sí? Y por eso la mayoría que viene a misa no sabe realmente, y lo digo con todo respeto, porque no nacimos sabiendo, ¿sí? Todos aprendimos en nuestro debido tiempo, y creo que hoy es lo que hace falta, ¿no? Saber enseñar, saber educar en la fe, ¿sí? ¿Qué padrino de bautizo, de confirmación, de comunión se preocupa verdaderamente por su ahijado? Por saber si su ahijado realmente está llevando una vida de cristiano, asiste a misa. ¿Tu ahijado estará asistiendo a misa? ¿Se confesará cada cierto tiempo? ¿Comulgará? ¿Sabrá interpretar la palabra de Dios? Entonces, vuelvo a repetir, hay una ausencia de Dios en el corazón del hombre, en la familia, hay una ausencia, y esto es peligroso, Esto es muy riesgoso.
Es un peligro en palabras mayores. La ausencia de Dios en una familia, imagínate. Yo el sábado, sí, fue el día sábado, el programa que tengo llamado Seamos Uno con Jesús, yo compartía con las personas también aquí a través de los medios y les decía, ¿por qué nos preguntamos tanto? Oye, ¿por qué tanto delincuente? Oye, ¿por qué tanto joven echado a perder? Oye, ¿por qué tanto narcotráfico? ¿Por qué tanta cultura al narco? Oye, ¿por qué esa narcocultura, pues, como tal? Oye, ¿por qué tanto homosexual? Oye, ¿por qué tanta, ¿cómo se le llama? ¿Por qué tanto acerca del aborto? ¿Por qué muchos acercan o aceptan el aborto? ¿Sí? Fácil y sencillo. Porque hay una ausencia de Dios en la vida de la familia. Porque como padre y madre han fallado muchos. Y fallado no me estoy refiriendo a que lo sepas educar y le enseñes el respeto y valores nada más y la ética. No, espérate, deja eso. Que no se enseñan valores cristianos. A eso me refiero. He tenido la experiencia muy cercana de poder atender en un pequeño recorrido de pastoral, de atender, por ejemplo, a niños y jovencitos, ya sea por los sacramentos o por el grupo de acólitos que tengo. He tenido la experiencia, gracias a Dios, del grupo, por ejemplo, de jóvenes. Y voy a mencionar tan solo uno, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, cuando tuve ese espacio de tiempo en mi vida, aquí también dentro de esta formación religiosa, de estar, por ejemplo, al pendiente de los grupos de catequistas o los grupos de catecismo. ¿Y saben qué era lo más triste yo que pude descubrir en lo que es catecismo? Me refiero a ese momento donde se le enseña, se le inculca a lo joven, al niño, para que reciba su sacramento de la comunión, de la comunión y de la confirmación. ¿Sabes qué fue el momento más triste y doloroso que yo pude encontrar? No fue tanto la ignorancia de los niños, ni de los jovencitos. Lo más doloroso que he podido encontrar es la ignorancia en los padres de familia. ¿Sí? La ignorancia en los padres de familia. Y vuelvo a repetir, no quiero hablar de un modo general, porque a lo mejor ahorita alguien que esté escuchando este programa sí sea un padre comprometido. Pero sí quiero hablar por ese mayor porcentaje que se está manifestando en este pleno año 2021 en cuanto a la ignorancia en los padres de familia, a la tibieza de Dios, a la ausencia de Dios en el matrimonio, en los padres de familia. Por eso ciertos aspectos he mencionado yo con decir, ¿por qué nos quejamos de las nuevas generaciones? ¿Por qué nos quejamos de nuevos secuestradores? Inclusive, ¿por qué nos quejamos de la ausencia de vocaciones o de padrecitos mal formados, es decir, sacerdotes, como padrecitos pederastas? Si realmente no hemos sabido educar. O sea, por ejemplo, está bien si te quejas en estos tiempos si realmente tú estás haciendo algo hoy en tu familia, ¿sí? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo, pues? Y yo no estoy hablando de que tengas que salir a las calles a gritarle a medio mundo que se convierta porque se va a ir al infierno. No. Tan solo con que trabajes en tu casa, en tu familia, instruyendo con valores cristianos, demostrando no solo en cuanto a palabras, sino hechos, el amor y la presencia de Cristo. ¿Sí? O sea, si realmente me preocupa estas nuevas generaciones, inclusive también, nuevas generaciones no nada más me refiero a jovencitos solteros, ¿por qué no? Nuevos matrimonios que no han recibido el sacramento del matrimonio.
porque nunca les inculcaron, porque nunca les enseñaron. O sea, aquí la cuestión es, ¿qué estamos haciendo en nuestra familia? ¿De verdad estamos transmitiendo la fe? ¿Y qué fe estás transmitiendo? ¿Nos vamos a quedar con nada más una fe de transmisión y de tradición? ¿O verdaderamente estás llevando, fíjate bien lo que voy a decir, esto es muy fuerte, o verdaderamente estás llevando a tus hijos a un encuentro personal con Cristo? ¿Sí? No nada más nos acostumbremos, no nada más llevemos una vida muy cómoda, de nada más decirle, reza para que seas bueno. Reza el rosario y luego te cuestiona el niño o el adolescente. ¿Por qué tengo que rezar? Porque tienes que ser bueno. No nada más es decir eso. Acuérdate que el niño, la naturaleza de los niños y de los jóvenes y adolescentes es cuestionar, es preguntar, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿De dónde nacen los niños? ¿Sí? Preguntan, cuestionan, porque están incursionándose en un camino de madurez, de experiencia, porque son inexpertos, son inmaduros. La pregunta es, ¿estás preparado, papá y mamá, para esas preguntas, para responder esas preguntas? ¿Ya te acercaste ¿cómo se dice? ¿Te acercaste lo suficiente a Dios para poder verdaderamente catequizar en tu casa? ¿O te vas a tener con llevarlos nada más a la parroquia, ahí que los eduquen? Como la vez que me llegó un señor, ahí se lo dejo para que me lo arregle. Caray, pues ni que fuera aparato, dije. No, señor, pues si no se trata de un aparato electrónico para que se lo arregle. Se trata de un ser humano que, aunque pareciera que no te entiende perfectamente. O sea, los niños de 5, 6, 7, 8, no se diga los años en adelante, que pensamos que no entienden perfectamente, entienden mejor que nosotros, déjame decirte. Porque la naturaleza de los niños son una esponja, ¿sí? Absorben todo. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Sí? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos remediando para que estas nuevas generaciones realmente conozcan los requisitos, las exigencias para llegar al reino de los cielos? En una primera instancia, el Evangelio nos enseña, vuelvo a repetir, la sencillez. ¿Con qué compara el reino de los cielos? Con una semilla. Pero que no nos engañe, ¿sí? Que no nos juegue aquí la mente en confundir con que, ¿a poco esto es el reino de los cielos? Una semilla. ¿Qué pasó después de cuidarla? ¿Qué pasó después de sembrarla y llevarle suficiente mantenimiento en cuanto a agua, sol, no lo sé qué más se le hace al cultivo? Ya les compartí yo que a mí no me fue nada bien, porque pues, es un trabajal, ¿sí? El sembrar es un trabajo y con mucho cuidado. Entonces, todo eso es lo que se requiere, ¿verdad? Regarlo, que esté en el sol, mover la tierra, ¿sí? Ponerle, si se requiere fertilizante, no lo sé, lo que se requiera. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar después de esa semilla si es que da fruto? En abundancia, dice. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, dice. Se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. ¿Qué fruto realmente estás cosechando por lo que has enseñado? ¿Tus hijos sienten verdaderamente el calor y el amor de Cristo en tu persona? En la familia realmente hay esa apertura, esa docilidad al Espíritu Santo para cuando hay problemas en casa, en familia, se solucionen pronto.
bendices a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, aprovechando, en el buen sentido de la palabra, o valorizando el sacramento que has recibido, como el bautismo, la comunión, la confirmación, y mis respetos para quienes han recibido el sacramento, el bellísimo sacramento del matrimonio. ¿Sabías tú que a través de estos sacramentos tú puedes bendecir a tu familia? No por tus capacidades de ser humano, ¿sí? No por ti, sino por lo que has recibido en esos sacramentos. ¿Qué recibiste en el bautismo? El Espíritu Santo. ¿Y qué significa recibir el Espíritu Santo? Recibimos la gracia de Dios, el poder de Dios, que me ha sido confiado, me ha sido obsequiado y regalado. Es un regalo. No es para quedármelo, sino para compartirlo, para bendecir, ¿sí? Señor, bendice a mis hijos. Señor, bendice a mi esposo. Señor, bendice a mi esposa. ¿Lo hemos sabido utilizar? Entonces, algo interesante de esto está en que eso que Dios nos ha concedido, lo sepamos utilizar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para dar fruto, fruto abundante. ¿Cuál sería el mejor fruto en una familia? La salvación del alma de cada integrante de esa familia, de esa iglesia doméstica. ¿Sí? Ojo, pero para poder dar fruto, para poder salvar nuestra alma, se requiere de cuidado en esa semilla. Se requiere de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de ofrecimiento, de lucha constante por llegar a una sincera conversión y renuncia a Satanás y al pecado. ¿Sí? Se requiere también de la sencillez. Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Bellas palabras de María. Y poder encontrar una docilidad para el Espíritu de Dios. Que encuentre en nosotros una obediencia a lo que Él mande. Sí, yo quiero sanarme hoy, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, yo quiero que hoy se arreglen mis problemas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Docilidad, sencillez, humildad. El segundo aspecto que nos presenta en el segundo ejemplo para comparar el reino de los cielos, pues no es más que la humildad para no caer en el protagonismo. ¿Cuántos de nosotros, lamentablemente, hemos sido malos educadores? Hemos sido malos formadores. Porque les presentamos a los hijos el amor propio de papá y de mamá, ¿sí? O la gran estupidez que a veces cuando el matrimonio la riega o falla y que terminan por divorciarse, la pregunta más estúpida que he escuchado en mi vida: ¿con quién te vas? ¿Con tu papá o con tu mamá? Yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tu padre. Yo soy mejor que tu madre. O si se han hecho daño, ¿no? Papá y mamá, ¿qué se dicen? Ay, no, es que tu papá. Y el papá que dice, es que tu mamá, ¿no? O si comete un error el hijo, ay, igualito a tu padre, igualito a tu madre. Es la peor estupidez que he escuchado en mi vida. A eso yo le llamo egoísmo. Entonces, no es un protagonismo lo que se ocupa para ganar la santidad. No es un protagonismo lo que se ocupa. Lo que se ocupa es transparentar la persona de Cristo, no nuestra persona. Lo que se ocupa es demostrar con hechos el amor de Cristo. Más que un amor de padre, más que un amor de madre. Eres papá, pero no por tus méritos. Eres hombre, o eres mujer, o eres esposa y esposo, pero no por tus méritos.
Estás enlistado para la santidad, pero no por tus méritos, sino porque Dios te ha llamado. Él es quien inició todo. Toda esta aventura la inició Él, no tú. Por eso el protagonismo para ganar la santidad no cabe. Lo que se ocupa es el servicio, la sencillez, el amor. Lo que se ocupa es el trabajo de apóstol, de enviado, para saber no solo transmitir o demostrar una fe de tradición, sino saber demostrar a un Cristo, presentar a un Cristo a los demás, para que tengan un encuentro personal. Hasta aquí hemos terminado. Yo les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Que el Señor verdaderamente les haga realmente tocar su corazón, abrir su corazón, para que también ustedes sepan enseñar a los demás, especialmente a las nuevas generaciones, el cómo abrir su corazón a Dios, y que en cada uno del corazón de su familia se mantengan fieles al amor de Dios. Muchísimas gracias, yo les agradezco. Y me despido pues con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.